Hola chicos de cuarto año de secundaria, espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos vemos con un nuevo tema que viene a ser divisibilidad. Trataremos sobre los principios de divisibilidad y cuántos números son múltiplos con respecto a una cantidad, ¿sí? Entonces primero vamos a ver múltiplos. Múltiplos es el producto de un número con los números enteros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a hallar los múltiplos del número 2, que sería el 2 por cero, que es 0, 2 por uno, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y así sucesivamente, ¿sí? Igual manera, si me piden los múltiplos de 4, son todos los productos con los números enteros. 4 por cero, 4 por uno, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente, ¿sí? En este caso estamos conociendo los múltiplos, ¿no? Un ejemplo, pero ¿qué pasa cuando me pide cuántos múltiplos hay de un límite, de una cantidad de números o de un intervalo de números? Bien, en este caso un ejemplo sencillo. He colocado aquí los números naturales del 1 al 20, ¿no? Y la pregunta es ¿cuántos múltiplos de 3 hay? Si ustedes observan, ¿no? Ya sé que ustedes pueden reconocer quiénes son los múltiplos de 3. Sí, y ya sé que también saben la cantidad. Pero ¿qué pasa si me dice de 1 a 1000 o de 200 a 5000? ¿Qué tengo que hacer? Yo no voy a ir enumerando o escribiendo uno por uno los múltiplos, sino solamente quiero saber la cantidad. Bien, en este caso entonces tenemos que recurrir a la división. ¿Cómo? Observa, este es un ejemplo nada más para darnos cuenta. Observa, ¿cuántos números son? Son 20, porque empieza desde el 1, entonces solamente dividimos el 20. 20 entre ¿cuánto? ¿Múltiplos de quién quiero? De 3. Entre 3. En este caso estamos colocando 6. Sabemos que no es una división exacta, solamente estamos considerando la parte entera. Aquí hay un residuo. ¿Ese 6 qué indica? Ese 6 indica que hay 6 múltiplos de 3 que se encuentran del 1 al 20. ¿Y quiénes son? Observa. El 3, muy bien. El 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Realmente son 6? Claro que sí, son 6. Ahí está. Y aparte tenemos que ver con respecto a los principios, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo un múltiplo de n más múltiplo de n infinitas veces? K veces, n veces, m veces, ¿no? Al final la suma de todos ellos es igual a un múltiplo de n. Ojo, todos tienen la misma multiplicidad. Es igual a un múltiplo de n. ¿Por qué pasa eso? Porque son conjuntos, como ustedes pueden observar aquí, ¿sí? El otro caso es, ¿qué pasa si yo multiplico cualquier entero con un múltiplo? Entonces, ese valor de acá es absorbido y sigue siendo el múltiplo de n, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo tengo una constante y tengo un múltiplo de n más un residuo, más 2, más 3, depende del módulo que tengamos aquí? Entonces, si yo aplico propiedad distributiva, observa k por múltiplo de n y por el ejercicio número 2, ese es múltiplo de n, ahí está, y más k por r, que se muestra aquí, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer 4? Simplemente es una consecuencia también de los dos anteriores, incluso del tercero. ¿Qué pasa si yo tengo múltiplo de n más un residuo 1 por múltiplo de n más un residuo 2 y así sucesivamente hasta un residuo n? Entonces, como todo se multiplica, todo, si yo multiplico múltiplo de n por múltiplo de n, sigue siendo múltiplo de n. Entonces, este principio solamente se reduce a un múltiplo de n más el producto de todos los residuos, ¿sí? Y de ahí tengo que seguir el resto de recurrencias, ¿no? Bien, entonces con ello ya podemos realizar los problemas de clase. En el número 1 es un problema extenso y donde explica con respecto a la multiplicidad o la cantidad de múltiplos que debe haber en ciertos números con respecto a una cantidad, ¿no? Entonces dice en el 1 de los primeros 200 enteros positivos. Te dice los primeros 200, quiere decir empieza desde el 1. Está del 1, 2, 3 hasta el 200. Pregunta, ¿cuántos son múltiplos de 4? Tengo que ver cuántos son múltiplos de 4. ¿Cuántos son múltiplos de 5? ¿Ya? ¿Cuántos no son múltiplos de 6? ¿Cuántos son múltiplos de 2 o de 3? Y tenemos que marcar la alternativa que no corresponda a una de las respuestas, ¿sí? Bien, entonces veamos la solución a este tipo de problema. Bien, chicos, a ver,
Dice los 200 enteros positivos, los primeros 200, entonces del 1 al 200. Como empieza del 1, solamente el 200 es el que voy a dividir y ahí me piden los múltiplos de 4, quiere decir 200 entre 4. Y al realizar esta división, 200 entre 4, bueno, resulta una división exacta, que viene a ser 50. ¿Qué indica ello? Que esta es mi respuesta, que son 50 números que son múltiplos de 4. ¿Y quiénes? Del 1 al 200. ¿Quiénes serían? El 4, el 8, el 12 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, en la B me dice cuántos son múltiplos de 5. Igual manera, son 200 números entre 5. Al dividir entre 5, ¿cuánto me da? En este caso me da 40. Entonces mi respuesta es 40 números son múltiplos de 5. ¿Sí? En el caso C dice cuántos no son múltiplos de 6. Entonces, primero, para hallar los que no son múltiplos de 6, tengo que hallar los que sí son múltiplos de 6, ¿no? En este caso los que sí son. Bien, entonces, primero, ¿cuántos números son en total? Cuando dice los primeros 200 números, ¿cuántos son? Son 200 números, son en total. Ahora voy a hallar los que son múltiplos de 6. Entonces sería 200 entre 6. Vamos a dividir, ¿sí? En este caso me voy a remarcar por aquí. Ya está. 200 entre 6. A ver, primero sería 2. No, perdón. Sería 3. Obteniendo 18. Sobra 2. Baja el 0. ¿Sí? Ahora 20 entre 6 de nuevo sería 3, obteniendo 18 y sobra 2. Entonces en este caso me tengo que considerar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Solamente el 33. Entonces aquí, si me pidiera cuántos son múltiplos de 6, mi respuesta sería 33. Pero me dice cuántos no son múltiplos de 6. Como en total son 200, entonces los que no son múltiplos de 6 sería 200 menos 33. ¿Y cuánto es esto? 167. 167 números no son múltiplos de 6. Bien, y en el D me dice cuántos son múltiplos de 2 o de 3. Cuando dice de 2 o de 3, ¿qué indica? La unión, ¿sí? Entonces son 200. Primero vamos a hallar los múltiplos de 2. A ver, vamos a colocar aquí los que son múltiplos de 2. Como son 200 números, 200 entre 2 es una división exacta, no hay problema, sale 100. 100 números, del 1 al 200 son 100 números que son múltiplos de 2. Ahora, los que quiero hallar, los que sean múltiplos de 3, dice, ¿no? De 3. Sería 200 entre 3. Esta división no necesariamente es exacta, ¿no? 200 entre 3, ¿cuánto sería? 66, solamente la parte entera. Los que son múltiplos de 2 y 3, ¿quién viene a ser la intersección? ¿Ya? Quiero que observen aquí. Puedo colocar aquí los múltiplos de 2 y aquí que sean los múltiplos de 3. ¿Ya? Los múltiplos de 2 son 100 numeritos. Y los múltiplos de 3 son 66. ¿Sí? Como son conjuntos, habrá números que sean a la vez múltiplos de 3 y múltiplos de 2. Entonces se refiere a esta partecita. ¿Sí? A esta parte. Y esto es el MCM. ¿Pero de quién? De estos dos, de 3 y 2. El MCM, como son números consecutivos y además de ellos son primos, el MCM es el producto. Quiere decir 3 por 2 o 2 por 3 viene a ser 6. Como está hablando en términos de múltiplo, debe ser un múltiplo de 6. ¿Sí? Ahora, por tal motivo tengo que hallar los múltiplos de 6. Y al hallar los múltiplos de 6, quiere decir 200 entre 6, estoy obteniendo 33, solamente la parte entera. ¿Sí? Si yo sé que los múltiplos de 6 son 33, eso viene a colocarse aquí, 33. Bien, los múltiplos de 3 son 66, pero ya tengo 33. Quiere decir que aquí viene a ser también 33. ¿Sí? Profesor, aquí los múltiplos de 200 son 100. Si ya tengo 33, ¿cuánto me falta? 67. Bien, quiere saber cuántos son múltiplos de 2 y de 3. Se refiere a todo ello. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 2 y 3 hay? A ver, si yo tengo esto, esta suma sería 66, ¿no? Estos dos, 66 más 67. ¿Sí? ¿Cuánto es esa suma? 133. Bien,
Esa viene a ser la solución de la D. Problema número 2. Si m es divisible entre 2 y n es divisible entre 5, ¿cuántas de las siguientes expresiones son divisibles entre 10? Y aquí tenemos a la expresión 1, que es el producto de m con n, a la expresión 2, que es 2m más 5n, ¿ya? 3 es 5m más 2n, y el 4m más 2 por n más 5. Tengo que analizar estas cuatro expresiones y ver si realmente las cuatro son divisibles entre 10 o son múltiplos de 10. Bien, aquí ya tenemos cada uno. Dice que m es divisible por 2, quiere decir es un múltiplo de 2, y el n es un múltiplo de 5. Entonces, de estas cuatro expresiones tengo que ver quiénes son divisibles entre 10 o son múltiplos de 10. Bien, entonces para ello, aquí vamos a analizarlos, ¿no? A ver, ¿qué pasa en la multiplicación? Si m es un múltiplo de 2, ¿ya? Y n es un múltiplo de 5, en algún momento un múltiplo de 2 quiere decir que tiene el factor 2 o el elemento 2. Y el múltiplo de 5 también tiene el factor 5. Y para que sea un múltiplo de 10, debe contener al menos un 10, ¿no? Un 10. Entonces, verdaderamente, esto sí viene a ser un múltiplo de 10. ¿Sí? Sí, es un múltiplo de 10. Está bien. Veamos en el número 2. A ver, es un 2 por m, pero m viene a ser un múltiplo de 2. Y más 5 por un múltiplo de 5. Hay que recordar, este viene a ser el segundo principio de divisibilidad. Si yo tengo un, una constante, un número cualquiera, un entero multiplicado por un múltiplo de 2, este queda absorbido y sigue siendo múltiplo de 2. Absorbe el múltiplo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo multiplico 5 por múltiplo de 5? Me estaría quedando un múltiplo de 5. Y en este caso yo no puedo realizar la suma. Aquí sí no es absorbido, sino se queda así, de esa manera. Múltiplo de 2 más un múltiplo de 5. Bien, en este caso entonces yo no puedo afirmar que sea un múltiplo de 10. El de aquí no cumple. ¿Sí? ¿Qué pasa en el tercero? En el tercero, a ver, vamos a ver. 5 por múltiplo de 2 más 2 por múltiplo de 5. ¿Sí? Si aquí tengo un múltiplo de 2 a multiplicarse por 5, realmente puede ser un múltiplo de 10. Si yo tengo un 2 multiplicado por un múltiplo de 5, también puede ser un múltiplo de 10. Recuerda, si aquí es un 5, necesita un 2 para que sea 10, ¿no? Y la suma de estos dos múltiplos es un múltiplo de 10. Bien, entonces el tercero también estaría cumpliendo, ¿sí? A ver, ¿qué pueden ver en el número 4 entonces? ¿Qué pueden ver? A ver, vamos a ver. M. M es un múltiplo de 2 más 2, n múltiplo de 5 más 5. Si yo veo que el 2 es un múltiplo de 2, ¿sí? Por el primer principio, múltiplo de 2 más múltiplo de 2 sigue siendo múltiplo de 2. Igual manera aquí, 5 es un múltiplo de 5. Y al sumar múltiplo de 5 más múltiplo de 5, sigue siendo múltiplo de 5. Y esto lo hemos visto aquí en el número 1. ¿Qué me dicen ustedes? Múltiplo de 2 por múltiplo de 5 es realmente un múltiplo de 10. Entonces estaría cumpliendo también con el número 4. Entonces, ¿cuáles de estas expresiones son múltiplos de 10 o divisibles entre 10? Serían el 1, el 3 y el número 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Son 3, ¿sí? Y esa sería mi respuesta. Bien, chicos, eso es todo por hoy. No te olvides de desarrollar estos dos ejercicios de tarea, ya que son parecidos a lo que hemos hecho. Y si tienes alguna duda, alguna consulta, lo realizas en el horario establecido de consulta de tareas y también de entregarlas a tiempo. No te olvides de guardar un orden, ¿no? Y evitar el corrector. Bien, chicos, hasta la próxima.